a que la prisión preventiva la cumpla en una clínica psiquiátrica. Estamos también junto al fiscal José Antonio Villalobos y estábamos pendientes del ex fiscal. Estábamos pendientes también de Lucho Ugalde, que tenía nueva información. Lucho, cuéntanos. Sí, estamos todavía en la clínica. Le voy a pedir a Carlos que nos muestre un poco. Nos movimos porque al frente podemos tener una mejor panorámica más amplia de la clínica. Ha ingresado desde el día lunes, que comenzamos a venir para acá, cuando estaba internado Hernán Calderón acá, ha ingresado una persona que nos ha llamado bastante la atención. Ha venido el día lunes, el día martes y el día miércoles. Pero, claro, cualquiera podría decir, a lo mejor trabaja acá o es familiar de alguien. Entonces nos ha llamado la atención porque ese mismo vehículo, ayer, la persona que viene en ese vehículo, no el que se está abriendo ahora el portón porque no alcanzo a ver quién pueda salir, pero el automóvil del que le estoy hablando con la persona que viene en el interior, ayer, por ejemplo, llegó minutos antes que llegara Carabineros a buscar a Hernán Calderón, llegó con una bolsa de ropa, un zipper de ropa, e ingresó. Y cuando sacan, es precisamente, si mal no recuerdo, es el auto que viene ahí, ¿o no, Carlos? Al parecer, sí, tengo la duda, sí, exactamente, es ese mismo auto que ustedes acaban de ver. Vino el día lunes, vino el día martes, ayer, y hoy nuevamente vino el vehículo. Salió ayer cuando Hernán Calderón fue sacado por Carabineros. Ese mismo automóvil salió acompañando a la comitiva de Carabineros. La información que nosotros tenemos hasta el momento es que Hernán Calderón, en el interior de la clínica, está esposado y con resguardo de Gendarmería. Gendarmería llegó aproximadamente a eso de las 8:40, 9 de la mañana, se retiró hace aproximadamente unos 20-30 minutos. Vino este vehículo de Gendarmería, bajaron los funcionarios y lo que nosotros tenemos entendido es que ellos se encuentran adentro y están custodiando la habitación de Hernán Calderón. Él se encuentra, como les decía, con protección de Gendarmería, con visitas restringidas y además se encuentra esposado en el interior de la habitación donde se encuentra. Habitación que, como pudimos ver y es de público conocimiento en el sitio web de esta clínica, una clínica que tiene 6.000 metros cuadrados, que tiene habitaciones en suite, que tiene una completa variedad de especialistas para tratar adicciones y que también tiene un punto no menor. Dice que trabaja mucho con la discreción. Entonces, situaciones como esa, sumado a lo que les estoy contando de este automóvil, que no sabemos si ingresó, si es que lo pudo visitar o no, porque la información que nosotros tenemos y que se entregó ayer en la audiencia es que él está con visitas restringidas, porque la medida cautelar que tiene Hernán Calderón es prisión preventiva, que se está cumpliendo en una clínica. Pero la duda que generaba era sobre esta misma clínica. ¿Qué garantías puede ofrecer que el procedimiento penal que se está llevando adelante se esté cumpliendo a cabalidad, siendo que es el mismo imputado o cercanos al imputado quienes están pagando para que él se encuentre acá? Preguntémosle a José Antonio Villalobos qué le parece, porque como se está integrando José Antonio, lo decía el abogado que representa a Hernán Calderón papá, que le parecía una medida inédita para él lo que había dicho la jueza, que pasara Hernán Calderón su prisión preventiva acá. En su experiencia también como fiscal y como abogado, ¿le llama la atención esta decisión de la jueza o no? Prisión preventiva, pero en clínica psiquiatra y custodiado por Gendarmería. Hola Montserrat, buenos días. Buenos días. Mire, claro, yo escuché al abogado de Hernán Calderón, efectivamente es una medida inédita, yo tampoco lo había visto de esa forma y principalmente también tenía razón el colega, o sea, ni siquiera es una petición que hizo la defensa del imputado en esa audiencia. Es decir, esto la jueza, entiendo dentro de sus facultades, por cierto, estimó que la persona no se encontraba en condiciones aptas, ¿cierto? Y refirió en resguardo de sus garantías constitucionales enviarlo preliminarmente a una suerte de compensación, que no sabemos qué tipo de compensación será o no, para que posteriormente ingrese a dependencias de Gendarmería de Chile, ya sea Santiago 1 o algún penal derivado, ¿cierto?, de Gendarmería de Chile. Los problemas que veo yo aquí, Montserrat, son varios. Primero, que se destinan ciertos fondos públicos de Gendarmería de Chile a salir de los recintos penales hacia un sector privado
¿cierto?, que no tiene que ver con un recinto de gendarmería. Y aquello ocurre en los casos en general, en la práctica, cuando, por ejemplo, un imputado se encuentra, por ejemplo, con una herida de bala en un hospital público y ahí hay resguardo de Gendarmería de Chile hasta que finalmente está al lado del recinto. En segundo lugar, lo que se produce también es que el tema del examen médico, que es esta suerte de compensación que se debe hacer, ¿qué podemos interpretar por esta compensación? ¿Se irá a compensar a los 7 días o no? ¿Esto va a derivar en una cuestión más extensa? Tampoco lo sabemos, ¿te fijas? Y finalmente, el último problema José que Antonio, veo... Monse. ¿Sí, Lucho? ¿Sí, Lucho? ¿Lucho? Sí, quería agregar algo muy breve en lo que estaba diciendo José Antonio con el informe médico. Ayer durante la tarde la Fiscalía realizó un Zoom con el fiscal para poder aclarar varias de las dudas que quedaron posterior a la audiencia. Y una de las preguntas que se le hizo al fiscal Mérida era sobre el estado de salud de Hernán Calderón Argandoña. Si se tenía antecedentes de cuál era realmente, o había un parte médico. Y el mismo fiscal dice, y aprovecho de contarle a José Antonio, que a ellos nunca les llegó una información certera ni un parte médico de cuál era el diagnóstico de Hernán Calderón, sino que a ellos lo que se les informa de parte de la clínica es que él se encontraba descompensado, pero no llegó ningún informe médico, ni un diagnóstico, ni qué medicamentos estaba consumiendo, ni qué tratamiento estaba recibiendo. No se informó nada de esa situación. Entonces, por lo mismo, José Antonio, a ti también me imagino que te llama la atención ese hecho, y que además, sobre la supuesta nebulosa que queda este tema de no tener un diagnóstico claro, concreto y certero, la jueza haya tomado esta medida. Claro, mira, es súper importante eso, porque si no sabemos el estado médico en el cual se encontraba, probablemente tampoco sabemos si él estaba en condiciones de haber enfrentado esa formalización de cargos, porque para enfrentar una formalización de cargos, una formalización de investigación, tú tienes que estar obviamente en condiciones de salud óptimas para comprender los hechos que te están comunicando, para comprender cuáles son los antecedentes de la imputación que está esgrimiendo el fiscal y para comprender cuál es la medida cautelar que te está solicitando. Entonces, si no sabemos o no sabíamos cuál era su estado médico, hay también ahí una complicación. Lo único bueno de la resolución, entiendo, es que fija un plazo, ¿no? Fija un plazo para que se produzca finalmente esta atención en la clínica, que no es el cumplimiento de la prisión preventiva, porque la jueza lo que hizo fue ordenarlo en dependencias de Santiago 1 o en algún recinto de Gendarmería de Chile, pero a continuación de esta atención médica que, insisto, está dentro de sus facultades, porque los jueces de garantía también tienen que velar por las garantías constitucionales también de los imputados. En consecuencia, si ella estimó personalmente que este imputado no estaba en condiciones de salud óptima, derivó, ¿cierto?, en cumplimiento de su deber, por cierto, que fuese atendido preliminarmente hasta que se cumpla la prisión preventiva posteriormente. Lucho, ¿quería acotar algo? 11. Sí. José Antonio, les quería agregar que también en la información que se entregó ayer por parte de Fiscalía, lo que también contó el fiscal de que tuvieron bastantes complicaciones para poder sacar a Hernán Calderón desde la clínica. Que desde la clínica les expresaron el mismo argumento de que él se encontraba descompensado y que no podía ser trasladado hasta el centro de justicia. Recuerdan que ayer, cuando estábamos esperando, yo les comenté que había problemas en el interior y pues eso estaba demorando. Finalmente tuvo que ser una orden directa de la jueza quien motivó de que él tenía que ser trasladado hasta el centro de justicia y allí enfrentar finalmente la audiencia de formalización de cargos. Más allá de que desconocemos el estado de salud de Hernán Calderón, ayer por lo menos cuando lo vimos, él sale caminando. Entiendo que a lo mejor podría estar medicado, estoy especulando, pero él por lo menos sale caminando, no salió en una silla de ruedas, no salió con apoyo de nadie, él sale caminando y se sube al vehículo. Lo mismo después en el centro de justicia, él sale caminando desde el vehículo e ingresa para comenzar el enrolamiento. Entonces, finalmente, la duda que más se le planteó ayer a Fiscalía, y que Fiscalía decía que también no entendía la resolución de la jueza en ese ámbito, es por qué, después de 7 días, es un organismo privado al cual una de las partes le está pagando más encima, el encargado de decir si es que el imputado está compensado o no y puede volver a un centro penitenciario. Ayer lo que la Fiscalía nos decía, que la apelación que ellos van a presentar va en la línea de lo que dice la ley. Y la ley lo que dice
es que los encargados de resguardar a una persona que está enfrentando un proceso legal y que ha perdido su libertad es Gendarmería de Chile. Entonces, por ende, los exámenes que se le pudiesen realizar, ya sea para comprobar una inimputabilidad o para ver si es que él está compensado o no, debería hacerlo el servicio médico legal, no una clínica privada a la cual el mismo imputado le está pagando. Pero a ver, ¿qué piensas, José Antonio? Porque de alguna manera, en general, la ciudadanía ha leído esto como la justicia funciona con la misma dinámica de los privilegios. De alguna manera la justicia no está siendo imparcial porque a este joven que es hijo de una mujer famosa, de un abogado con mucha influencia, le está decretando una prisión preventiva que es inédita. Es decir, me imagino que esto es difícil para un ex fiscal asumirlo, pero tiene que reconocerlo, José Antonio, que puede ser leído así. Nuevamente aquí actuando los privilegios, la desigualdad ante la ley. ¿Qué opina de eso? Claro, Montserrat, es evidente que la ciudadanía lo ve de una forma distinta a la cual lo ven los jueces, los abogados, los fiscales y en general la gente que está dentro del círculo y del medio de los abogados. Uno en el fondo trata de aterrizar la resolución que dictó la magistrado, que dicho sea de paso es una magistrado que con todos los imputados, y digo con todos los imputados porque ella participa en distintas audiencias, en general siempre está preocupada de los derechos de los imputados y por cierto de ejercer su rol, que es un juez de garantía, que tiene que velar por todos los derechos. Lo que pasa es que aquí se produce un tema muy puntual y que específicamente tiene que ver con una desigualdad general, no solamente de la justicia, porque no todos los imputados, y te aseguro que el 99% de los imputados que pasan por los tribunales no tienen la posibilidad de internarse en una clínica psiquiátrica para que lo compensen. Y ese es el punto. O sea, cuando se da esta posibilidad, bueno, el tribunal estimó, equivocado o no, que podía preliminarmente atenderse ahí hasta que fuese finalmente derivado a un centro penitenciario, pero en lo concreto la resolución del tribunal acoge la petición de la Fiscalía, cual es decretar la prisión preventiva. Lo único que hace es preliminarmente someterlo a una atención previa que ella estimó que debía hacerse en resguardo de su garantía, y de hecho cita la norma, que es el artículo 10 del Código Procesal Penal, que son las cautelas de garantías constitucionales, y en virtud de eso entonces dispone esta atención preliminar. El problema que yo veo acá es que, claro, específicamente primero es un recinto privado y se abre una puerta para que esto no se produzca finalmente dentro de 7 días. Y la Fiscalía, claro, entiendo que va a recurrir de esta resolución, pero también es bien cuestionable la interposición del recurso. La apelación respecto de la negativa de la prisión preventiva se hace en la audiencia de formalización de la investigación, es decir, es una apelación verbal que se hace cuando tú estimas que no te dieron la medida cautelar de prisión preventiva que tú solicitaste. Pero en este caso la jueza la otorgó, ¿te fijas? Entonces ella otorgó la prisión preventiva, por lo tanto la apelación, yo no sé cuál va a ser el fundamento que va a utilizar la Fiscalía, pero veo poco éxito al resultado de ese recurso, máxime si el fiscal en la audiencia también puso reposición. ¿El fiscal podría después de 7 días pedirse 7 días más para poder estar en la clínica y después 7 días más y después 7 días más? ¿Podría seguir pidiendo días el imputado en este caso? Es que, Julio, eso es lo que quedó efectivamente abierto y por eso se abre una puerta muy grande ahí, porque depende en definitiva de cuál es el informe que extienda el médico particular. Eso es lo que ordenó la jueza, que se informe si la persona está compensada o no. Entonces, si no va a estar compensado los 7 días, probablemente se va a extender esta suerte de tratamiento y ahí, claro, la Fiscalía seguramente... ¿Es relevante quién informa o no, fiscal? ¿Es relevante quién informa o no? Si usted fuera fiscal... Bueno, es relevante, como lo hizo el fiscal en la audiencia y también los querellantes, claro. Siempre se busca un organismo más objetivo, ¿no? Que es un organismo público que pueda analizar a la persona sin que tenga interés de por medio, porque aquí estamos hablando que es una clínica privada, sin que uno pueda pensar mal de inmediato, pero es una clínica privada pagada con fondos privados, con médicos privados, que efectivamente y en términos generales podrían pagada tener una tendencia partes a informar lo que a la parte le beneficia. Por eso se busca un organismo más objetivo, que puede ser el Servicio Médico Legal o el Hospital Horvitz, o además, no sé, hasta un psicólogo de la Fiscalía podría incluso tener alguna injerencia ahí.
Pero esperemos, mira, yo espero que esto haya sido solamente una cuestión inédita, que dentro de los 7 días se informe que él está compensado y que ingrese a cumplir la prisión preventiva, ya sea en Santiago 1 o en algunos de los centros de Gendarmería de Chile que dispone obviamente la legislación chilena. Fiscal, José Antonio, perdón, ¿qué pasa con esos días en que se mantuvo prófugo de la justicia? ¿Qué pasa con aquellas personas que pudieron haber colaborado con Nano Calderón? Porque yo tiendo a pensar que no llegó solo o por iniciativa propia, porque de hecho andaba prófugo, debió haber andado oculto, entonces debe haber tenido alguna red de ayuda. Hay quienes especulan que era su madre, algunos que son amigos, pero ¿qué pasa con esas personas que colaboraron en su ocultamiento durante estos 7 días? Mira, Montserrat, yo creo que no debiera ser relevante en términos penales para la indagatoria del Ministerio Público, es decir, empezar a indagar si la madre tuvo algún grado de intervención en su ocultamiento. Esto ya lo hemos hablado antes, en el fondo hay eximentes de responsabilidad penal respecto de las personas que son parientes, es decir, tu madre va a tener una tendencia a protegerte, a ocultarte, porque es una cuestión natural. Por lo tanto, responsabilidad penal no hay ahí, salvo que haya terceros involucrados, pero tiene que haber una suerte de dolo muy directo para que haya una suerte de encubrimiento. Piensa tú en el caso similar de la madre de Ámbar, o sea, hoy día está como testigo víctima, pese a que incluso habían otros antecedentes. Entonces, no me parece que hoy día sea el centro. Es que yo entiendo lo de la madre, ¿ah? Yo entiendo lo de la madre porque está el derecho, el eximiente, pero uno como ciudadano tiende a pensar que si yo oculto en mi casa a alguien que está prófugo de la justicia, tengo responsabilidad. No, dejemos aparte que puede ser el hijo, pero a una persona que conozco, un amigo, si yo lo oculto, a mí me parece que eso igual es responsable penalmente. Por eso te digo, los terceros eventualmente con conocimiento de la comisión del ilícito, con conocimiento que tiene una orden de detención y con conocimiento que se está ocultando de la justicia, claro. Pero no olvidemos que la jueza también en cierta medida desechó el peligro de fuga, también sostuvo que dentro de los 6 días se presentó y tampoco creo, insisto, que sea una línea investigativa que vaya a seguir la Fiscalía. Yo creo que aquí están más preocupados que se enmiende finalmente el recinto en el cual tenga que cumplir su prisión preventiva porque aparece de suyo desigual en relación con la mayoría de los ciudadanos. Lucho, quería acotar algo, ¿no es cierto? Ayer de la Fiscalía. Lucho Galde está... Sí, dentro de ese mismo tema, la Fiscalía lo que más insistió... ¿Me escuchan ahí o no? Sí, perfecto. Sí, lo que más insistió fue el tema del peligro de fuga. Especialmente por estos días en los cuales Hernán Calderón no se presentó sabiendo que él tenía una orden de detención. De hecho, el fiscal Mérida lo que explica es de que él nunca se presentó de ninguna forma. El abogado de Hernán Calderón hijo lo que dice es que él se comunicó con él y ahí el fiscal le dice, oiga, pero si él, una cosa es que se comunique con usted, pero otra cosa es que él vaya y se entregue y colabore con la investigación. Entonces hay un evidente peligro de fuga en esta situación y lo que más trató de recalcar en sus últimas alocuciones el final, después de que la jueza decreta la prisión preventiva y la decreta acá en este centro de salud, es decir que finalmente quien va a tomar la decisión de si Hernán Calderón está apto o no para entrar a Santiago 1 es el mismo lugar donde él está pagando por quedarse. Es un poco lo que preguntabas tú recién, Julio. ¿De qué pasaría si es que en la clínica dicen en 7 días más que no, todavía no está listo, en 7 días más todavía no está compensado, en un mes más todavía no está compensado, o que un tratamiento psiquiátrico no es breve y que puede durar 6 meses, por ejemplo, y que él en 6 meses no va a estar compensado? Entonces, ese es el problema. La decisión final de cuándo Hernán Calderón va a entrar a un centro penitenciario la va a tomar el mismo lugar por el cual él está pagando para que lo atiendan. Claro, bueno, eso era lo que se preguntaban ayer muchos ciudadanos, ¿no es cierto? La parcialidad del peritaje, ¿no? Si era necesario recurrir a otros actores en esta situación, con el ánimo también de no perjudicar a Hernán Calderón Argandoña, porque yo creo que esa tampoco es la idea, sino de tener en la mesa antecedentes es de un peritaje. Tema de transparencia del proceso. Justamente, tú lo has dicho muy bien, Lucho. Justamente con un tema que la gente estima, que los ciudadanos estiman que debería ser lo aconsejable, ¿no? Peritajes de una parte no interesada, ¿no es cierto? Y peritajes más amplios. Juan Pablo Queraltó tiene nuevos antecedentes, te veo ahí recopilando algunos datos.
Sí, Julio, porque efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar durante los próximos días con Hernán Calderón? Si bien explicaba Lucho Ugalde, las visitas son prácticamente restringidas, las que él hoy día tendría en esta clínica El Cedro. Gente de Gendarmería constantemente va a ir para ver en qué condiciones también se encuentra Hernán Calderón Argandoña. Su madre hasta el minuto, según información que ella misma ha entregado, no ha ido a verlo hasta la misma clínica. Esperemos quizás durante los próximos días, yo no sé si hay que pedir algún tipo de orden judicial para poder tener acceso en este caso a Hernán Calderón Argandoña, para ver si parte de la familia puede o no puede ir a verlo. Y otra de las cosas también que es súper importante, Julio, es un poco los antecedentes para atrás. Antes lo hablábamos, ¿no?, en esta declaración de que el Calderón que lo lee, ¿no?, precisamente el fiscal. Fíjate que en la misma que el Calderón en este texto comenta que cuando ella se entera de esta situación que ocurre el día 11 de agosto, es porque la pareja del papá, Patricia, quien aparece ahí en el documento, es quien llama a Raquel Calderón Argandoña para contarle precisamente lo que estaba ocurriendo. Es ahí en donde el Calderón, según la información, ella llama a su mamá, a Raquel Argandoña, para preguntarle sobre lo ocurrido, y según ella dice que se enoja, la insulta y le corta. Y es ahí en donde ella va hasta la casa de su padre y le cuenta que Hernán Junior o Hernán Calderón Argandoña, ¿verdad?, intenta amputarle la mano. Así ella lo describe, incluso que lo intentó acuchillar y que tenía múltiples lesiones. En ese momento es ella quien toma la fotografía, que me imagino que deben ser las imágenes que aparecieron ayer en la audiencia, en donde fotografías donde habían manchas de sangre en todas partes. Veíamos también esa lámpara, que esas fotografías que había tomado anteriormente también el papá Hernán Calderón, y se presentaron ayer en la audiencia. Y es ahí cuando su padre, entre lágrimas, según relata Raquel Calderón Argandoña, le reconoce este episodio del arma que ocurrió hace aproximadamente 2 meses. Y ahí es cuando le cuenta sobre estos destrozos al interior del mismo departamento, Julio. Claro, bueno, son los antecedentes que nos está contando